Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el tema de la categorización de los países en centrales y periféricos, según su actividad económica. ¿Se acuerdan que más o menos empezamos a ver cómo se empezaban a dividir los países dependiéndose de su índice de desarrollo humano? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es ir checando mejor estos temas. No solamente va a haber países en desarrollo y en países en vías de desarrollo, sino que van a existir un montón más de los cuales estos van a empezar a traer beneficios o dificultades de acuerdo a su economía. Vamos a irlo checando poco a poco, pero hay que tener en cuenta, y si no lo tienes bien en claro, ir viendo los capítulos anteriores, como el índice de desarrollo humano, como el de turismo, e ir checando todo esto porque nos van a servir, ¿ok? Bien, igual lo de pobreza y lo de marginación nos va a ayudar, ya que son nuestras bases para poder fundamentar esto. Bien, si nos damos cuenta, aquí tenemos lo que es en nuestra segunda diapositiva, que dice: la globalización hace que la desigualdad económica suba. Un factor determinante es que el comercio internacional no beneficia de igual manera a todos los países. Bien, aquí hay dos puntos interesantes. En primer lugar, vemos que ya nos empieza a hablar ahora sí de la globalización. Acuérdense que la globalización era todo lo que se empezaba a consumir. Inclusive habíamos puesto que era la sociedad del consumo, ¿no? La compra y venta, el comercio que se viene dando, ¿no? Bien, cuando se empieza a dar todo este comercio, vemos que un factor determinante es que la desigualdad económica se permanece abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el comercio internacional no beneficia a todos los países, porque no todos los países están dedicados tanto a producir algo o a vender otra cosa, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de México, ¿no? Cuando habíamos checado que prácticamente todos los países de México empezaban a perdón, todos los estados de México empezaban a generar algo, pues vimos que en las partes sur, pues no se genera el mismo cultivo que a lo mejor en la parte centro, ¿no? De acuerdo a lo del clima. Aquí vienen siendo factores muy interesantes en base a eso, y por lo tanto también podemos ir checando que estos factores hacen que la desigualdad económica sea muy diferente tanto en un país como en otro. Bien, vamos al segundo punto, que dice: este se da por la diferencia de recursos naturales, tecnológicos, históricos y políticos. Lo que les iba yo comentando aquí está mejor referido. Si nos damos cuenta, cada país tiene recursos naturales muy diferentes. Como habíamos checado en las clases anteriores, no pueden existir, digamos, fruta en Europa cuando toda la que se comercia se hace a lo mejor en América Latina, principalmente en México. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, los recursos naturales que allá tienen, pues no son tan, o inclusive el clima, no es tan beneficioso como para poder hacer ese tipo de frutas o de verduras. Así que lo que se hace pues es que se exporta, ¿no? De igual forma, la tecnología es algo muy importante, porque de qué sirve que a lo mejor tú tengas el clima bueno, tengas todo el material para poder hacerlo, pero si vemos que a lo mejor en la tecnología pues de plano no nos puede dar, ¿no? Y es mejor lo que tenemos. Los históricos es algo muy interesante y va junto con los políticos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, empezamos a checar en nuestras clases de historia y en nuestras clases de geografía que todo esto se va uniendo para que lo histórico y lo político, porque a veces hay unos golpes de estado, los países están en guerra, existen demasiadas situaciones en las cuales podemos checar que a lo mejor un país no puede producir demasiado por el simple hecho de que a lo mejor el país está en una crisis económica en base a la historia que tiene por los partidos políticos. Les digo que todo se va relacionando, etcétera, etcétera, y en base a eso pues no puede generar algo, ¿no? Podemos ver, como siempre hemos visto, a Venezuela, ¿no? Venezuela a lo mejor tiene recursos naturales, a lo mejor tiene recursos tecnológicos, de los cuales el petróleo para ellos pues puede ser un factor muy importante para que puedan ser un país primermundista, ¿no? Pero sin embargo, su historia y su política, ahí es donde ellos puede que bajen, y entonces aquí lo que sucede pues es que ya no pueden tener como que estos recursos, ¿verdad? Bueno, entonces más o menos lo que podemos ir viendo, lo volvemos a retomar en un momento, pero vamos a ir checando ahora los que son los países centrados. Bien, existen tres categorías muy importantes. La primera es los países centrados, también conocidos como los países desarrollados, lo que habíamos visto, los países desarrollados, los países de primer mundo, ¿no? Que son los países con mayor industria, que impulsan la economía global. Si ellos no pudieran existir, pues prácticamente toda la economía ahorita se vendría abajo, ¿no? El caso más importante es el que ahorita tenemos del virus, ¿no? Prácticamente lo que sucede es que se da en China, que es un país prácticamente centrado o desarrollado, se da en Europa, que es una conglomeración de países igual desarrollados, y prácticamente también en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasa?
toda la economía se empieza a desestabilizar, ¿no? Si podemos checar en las noticias, pues prácticamente podemos ver que, es que la crisis económica que se viene en base a esto del virus, ¿no? La crisis económica que se viene en base a lo del petróleo, ¿no? Y todo esto, si se dan cuenta, se está derivando de lo que viene siendo, pues, todo esta industria, ¿no? De toda esta economía que ellos son lo que aportan, ¿no? Bien, podemos checar inclusive el índice de desarrollo humano que se tiene. Acuérdense que el nivel más alto es de 1, así que por eso aquí todos están en coma, 994, etcétera, ¿no? O sea, ninguno llega al 1, que sería como que lo perfecto. Tenemos a Noruega, que su índice es de 0,944, de Australia, que es de 0,933, y de Suiza. Si se dan cuenta, estos tres países ya los habíamos visto en lo que era el índice de desarrollo humano. Por eso les digo que esos temas son importantes, porque todo se va enlazando. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos lo que son los países centrados, que son los países desarrollados. En segundo punto tenemos los países semiperiféricos, que son los países, digamos, que están a la mitad. No son ni tan desarrollados, ni tan... pues podría decir bajos, tan pobres, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos es en México, ¿no? México no es un país que esté, digamos, que en una ruina, en una crisis, como lo hemos visto con otros países, a lo mejor de África o de los Emiratos Árabes, o inclusive de Latinoamérica, ¿no? Pero tampoco es un país de primer mundo que nos pueda ayudar a ser competitivos con el mundo, ¿no? Como podemos ver, pues en el segundo punto nos menciona que son países que su economía es semidesarrollada. ¿Por qué semidesarrollada? Porque prácticamente todavía no tenemos como que este punto interesante para poder, como les digo, estar tan arriba o estar tan abajo. Nuestra economía, digamos, que va fluyendo poco a poco. Bien. De igual forma, su industria es avanzada, pero no puede llegar a los países centralizados. Un punto interesante de esto es que a lo mejor nosotros somos ensambladores, ¿no? Como lo podemos poner otra vez en ejemplo de México. Somos ensambladores de carros, pero lo que sucede aquí pues es que estos carros o esta industria pues nosotros no la podemos hacer solos, ¿no? Sino que prácticamente pues todo el trabajo se va pasando, o que a veces nosotros lo que necesitamos hacer es ayuda de otras empresas que pues, llegan, y nosotros pues ponemos la mano de obra, ¿no? Se ha visto en muchos casos, inclusive yo creo que uno de los casos más grandes es el petróleo, otro de los casos más importantes es el, ¿cómo se llama esto? Los automóviles, ¿no? La industria automotriz. Bien, entonces tenemos los países semiperiféricos, que son los países que están a la mitad, ni tan desarrollados ni tan pobres. ¿Ok? Bien, vamos a la tercera categorización, que vienen siendo los países periféricos. Bien, entonces si nos damos cuenta ya tenemos los tres tipos, ¿no? Los países centrales, semiperiféricos y periféricos. Bien, estos son países demasiado pobres, es lo que habíamos comentado, ¿no? Ya habíamos visto desde los ricos, ahora vamos hasta los pobres, ¿no? Que se dedican a la producción y exportación de materias primas. Si nos damos cuenta, en varios países de América Latina, en varios países de los Emiratos Árabes, o en varios países de África, podemos ver que ellos no generan algo, ¿no? Sino que solamente dan la materia prima para que en otro país lo haga, ¿no? Lo que habíamos comentado de que inclusive en África, con lo que viene siendo el diamante, ¿no? Ellos sacan el producto ahora sí que en bruto, y lo que pasa es que se lo dan a otros países para que allá ya puedan generar algo, ¿no? Igual, a lo mejor, por poner otro ejemplo, que a lo mejor no es un país periférico, pero se adapta muy bien, es Venezuela, ¿no? Ellos tienen la gasolina, bueno, el petróleo, pero lo tienen que exportar, ¿no? Y esto pasa inclusive también en los Emiratos Árabes, ¿no? Lo que hacen es exportarlo, y que al final de cuentas aquí lo que suceda, pues es eso, ¿no? Otro ejemplo muy claro podría ser a lo mejor Cuba, ¿no? Cuba a lo mejor podría ser un país en el cual ellos tienen el caucho, pero el caucho ellos solamente lo mantienen como materia prima. Lo que hacen pues es trasladarlo a lo mejor a Estados Unidos, o a Rusia, o a Europa, en lo cual lo que hacen pues es ahora sí tenerlo, ¿no? Bien, y desarrollarlo para que ya puedan hacer otro producto, ¿no? Ellos dan solamente la materia. Bien, debe de ser apoyada por países centrados, ya que su economía su economía es muy poca. Aquí sería porque es muy poca, error de dedo. Bien, hay aquí algo muy importante. ¿Por qué? Porque su economía, como es muy poca, entonces debe de estar unido a otro país para que ellos puedan sobrevivir. Si se dan cuenta, lo que habíamos visto es que los países que más se desarrollaban eran los que inclusive movían la economía, ¿no? Y entonces ellos son los que ayudan a estos países a que puedan seguir fluyendo, ¿no? Y que no puedan llegar a una crisis devastadora.
Por tal motivo, si los países centrados, los países desarrollados, pues prácticamente les sucede algo, tienen una crisis o tienen algo, ellos automáticamente también lo van a repercutir. Si nos damos cuenta, son varios puntos importantes. Bien, vamos a ir checando bien y dando conclusiones en base a esto, ¿verdad? Entonces tenemos que existen tres categorías, ¿no? Y esas categorías se dan principalmente porque hay diferencias en la economía global. Tenemos lo que son los recursos naturales, los recursos tecnológicos, los históricos y los políticos. En base a todo esto, pues podemos ir checando que si uno de estos prácticamente no fluye como debería de ser, pues entonces existe una desestabilidad económica, ¿no? Y que esto se va midiendo en el índice de desarrollo humano. Acuérdense del tema anterior. Bien, tenemos tres categorías. La primera son los países centrados, que son los países que están más desarrollados y que nos ayudan a que fluya la economía global, ¿ok? Entre los principales tenemos a Noruega, Australia y Suiza, ¿ok? Bien, después tenemos lo que son los países semiperiféricos, los países que no están ni tan arriba ni tan abajo, ¿ok? Entonces el ejemplo más claro pues es México, que su economía es semidesarrollada, o sea que a lo mejor fluye de una manera constante, pero no sobresale de lo demás, ¿verdad? En este caso, pues podemos ver que nuestra industria es avanzada, pero no tanto como los países centrados, ¿no? Que debemos tener como que esta pequeña ayuda también de ellos, pero que nosotros podemos ir, o que podemos ser inclusive autosustentables, ¿no? Ha habido varios casos en los cuales se ha visto a México que él podría ser autosustentable, pero de igual forma hemos visto que cerrar fronteras en un país tan globalizado pues no es una buena idea, ¿no? Bien, continuamos y por último serían los países periféricos. Tenemos tres categorías. El último son los países periféricos, que son los países que son extremadamente pobres y que sobre todo se dedican a la producción y exportación de materias primas. Lo que habíamos comentado, pues que ellos tienen las materias primas, pero no tienen esta infraestructura para que puedan subsistir. Entonces lo que tienen que hacer es enviarla a otro país. De igual forma, podemos ver que estos países centrados, los países centrados ayudan a los periféricos, o sea, los ricos ayudan a los pobres para que estos pueda fluir mejor su economía, ya que al final de cuentas pues es muy poca. Y entonces también aquí ocurre esta globalización que hemos dicho, de pues ir ayudando uno a otro. Bien, por último lo que tenemos que hacer es por último tenemos lo que es la deuda externa, la deuda externa se da en base a los países periféricos. Bien, aquí es algo muy importante. Es una deuda que todos los países obtienen con una institución, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Esto prácticamente, ¿quién financia? El Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pues los países centrados, ¿no? Los países centrados tienen como que estas instituciones para que ellos puedan aportar y que de igual forma este sea como que el medio o la situación mediadora para que puedan ayudar a los países periféricos, y que en base a eso pues se pueda dar. Por eso inclusive hay muchos países que tienen una deuda y que prácticamente tienen otra crisis, pues puede generar más deuda, ¿no? Y esta deuda pues es externa, porque esta deuda es a otros países, ¿no? No es solamente que se quede en el país, ¿no? Sino que se genera a otro más. Bien, por último, lo que vamos a hacer es el Actívate de nuestro respectivo libro. En la página 197, en el último apartado, viene lo que es el Actívate. Nomás lo que quiero que hagan es el inciso 1 y 2, que son los más importantes. Los demás son como que un poco más de seguimiento, que lamentablemente no los podemos hacer por la situación de que estamos ahorita resguardados, ¿no? Pero el inciso 1 y 2 son los que sí se pueden más o menos ir checando, ¿verdad? Bueno, sin nada más por el momento, este es nuestro tema, que fue la categorización de los países en centrales y periféricos según su actividad económica. Espero que les haya ayudado en más o menos entender un poco más de cómo se va haciendo estas categorías, de que si los países son ricos o son pobres y por qué lo son, ¿verdad? Lo vamos a ir checando poco a poco. Acuérdense que si tienen dudas y comentarios, los pueden poner en la plataforma y con gusto lo vamos a ir aclarando, o hacer un video de todas las dudas que se puedan ir aclarando de esto, ¿verdad? Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.